Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos a la celebración de la misa en el cuarto domingo de Pascua desde la parroquia Santuario Santo Cristo de los Milagros en Villa Carolina. Preside el Padre Néstor Yulfo. Las intenciones para esta santa hora son las siguientes. Una intención especial al Santo Cristo de los Milagros ofrece una devota. Una intención especial al Santo Cristo de los Milagros por la familia Díaz de Jesús, en especial por Rafael Díaz. En acción de gracias al Santo Cristo de los Milagros ofrece Carmencita. En acción de gracias al Santo Cristo de los Milagros ofrece Sonia Reyes. Por una intención especial al Santo Cristo de los Milagros ofrecen Miguel y Lali. Por la salud de los siguientes hermanos enfermos. Por la pronta recuperación de la Madre General de las Hermanas Marianitas, por Jorge López, Jorge Iván López, Nelly Padua, Yesmarí Martínez, Harold Santana, Freddy Borrás, Freddy Castañer, Dafne Astacio, Katy Urbina, Juan G. Capielo, Josefina Virriel, Islia Mejías, Aura Sepúlveda, Angelina Yulfo, Edgar Espinosa, Cristian Castro Vale, Mirelis Vélez, Yamil Hernández, por todos los enfermos de nuestra comunidad, en especial aquellos que se han contagiado con el coronavirus. Por el eterno descanso de los siguientes hermanos difuntos: Jesús Javier Pesante, Aide González, Isabel Cirino, Marta Gutiérrez Torres, María Torres Blanch, Sara Morales, Josefa Aulet Colón, Henry Tito Quiñones, Denise Córdoba, Antera Rivera, Alicia Hernández, Migdalia Oquendo, María Pérez Alvarado, Nidia Colón Pérez ofrecen sus hijas, su hija Eda y Margarita. Delfina Núñez, Vidalina de Jesús González ofrece la familia Díaz de Jesús. Justa Esparra ofrece su esposo Guillermo y su hija Mariluz. Nidia Urbina, Margot Santiago, María Urbina, Ana Mercedes Tavares, América Duchesne Padró, Ana M. Mulero Candelario en su 11 mes de fallecida. Por todos los difuntos de nuestra comunidad y en especial aquellos que han fallecido a causa del COVID-19, por el fin de esta pandemia. Por todas las intenciones que nos han compartido en nuestra página de Facebook. Iniciamos dando un saludo cariñoso a todas las madres de nuestra parroquia y del mundo entero y le damos un fuerte aplauso. Bienvenidos, hermanos, a esta Santa Eucaristía en el cuarto domingo de Pascua. Aquí somos testigos de lo que Jesucristo resucitado ha hecho por nosotros. En la liturgia del cuarto domingo de Pascua ocupa un lugar destacado la figura del buen pastor. La primera lectura presenta la labor de pastoreo universal encomendada por el resucitado y que llevaron a cabo Pablo y los otros apóstoles. En esta labor, el modelo a seguir es Jesús, que en el pasaje del Evangelio se presenta como el buen pastor que da la vida por sus ovejas. En la segunda lectura, el que es llamado Cordero es al mismo tiempo el pastor que apacienta al nuevo pueblo de Dios. Recibamos al celebrante entonando el cántico de entrada. Sosegar, aunque marche por la oscuridad, nada
mi pastor que me hace sosegar. Tú que me conduces a tus fuentes de paz, tú me has bautizado por tu senda voz. Aunque marche por la oscuridad, nada he de temer, porque tú conmigo vas, mi pastor que me hace sosegar. Aunque marche por la oscuridad, nada he de temer, porque tú conmigo vas, mi pastor que me hace sosegar. Tú que me preparas tu mesa en la fe, tú me das la copa, rebosando está. Aunque marche por la oscuridad, nada he de temer, porque tú conmigo vas, mi pastor que me hace sosegar. Aunque marche por la oscuridad, nada he de temer, porque tú conmigo vas, mi pastor que me hace sosegar. Mi pastor que me hace sosegar. Mi pastor que me hace sosegar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Lleno de alegría nos reunimos a celebrar esta Eucaristía desde nuestra comunidad parroquial del Santo Cristo de los Milagros en Carolina. Saludamos a todos los hermanos y hermanas que se unen a nosotros a través de nuestra página de Facebook o de cualquier otro medio electrónico. También saludamos a todos ustedes que hoy llegan hasta nuestro templo, especialmente a todas las madres de nuestra comunidad, nuestra felicitación en su día. Hoy también de manera especial recordamos en esta Eucaristía a todos los pastores en nuestra iglesia. Este es el domingo conocido como el Domingo del Buen Pastor. Pedimos de manera especial por el Santo Padre, por todos los obispos, por nuestro arzobispo y su obispo auxiliar, por todos los sacerdotes, ministros ordenados en la iglesia, para que el Señor con la fuerza del Espíritu les conceda el poder ser pastores según el corazón de Cristo. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente ante el Señor que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra.
Te adoramos y glorificamos, Señor. Te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha de Dios Padre, ten piedad de nosotros, porque solamente tú eres santo. Solo tú el Altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, condúcenos hacia los gozos celestiales para que tu rebaño, a pesar de su debilidad, llegue a la gloria que le alcanzó la fortaleza de Jesucristo, su pastor, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. En nuestra primera lectura, en el libro de los Hechos, esta vez los protagonistas son Pablo y Bernabé, cuando predicaron en Antioquía de Pisidia, en la actual Turquía, en el transcurso de su primer viaje apostólico. La palabra de Dios, que fuera rechazada por los israelitas, ahora es anunciada a los gentiles. En nuestra segunda lectura, la visión del autor del Apocalipsis es optimista. Hace que las miradas de los cristianos de su época y de la nuestra se dirijan al cielo, donde ya está gozando de Dios una muchedumbre inmensa de toda nación y lengua. En el Evangelio de hoy oímos las palabras con que Jesús revela cada vez con mayor profundidad su propia identidad. En esta breve conclusión del discurso del buen pastor, Jesús proclama su misión salvadora universal, dando su vida por la humanidad, sus ovejas, y su unidad con el Padre en el amor. Escuchemos. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En su viaje misional, Pablo y Bernabé, desde Perge, siguieron hasta Antioquía de Pisidia, y el sábado fueron a la sinagoga y participaron en la reunión. Cuando se terminó la reunión en la sinagoga, muchos de los judíos y los prosélitos de judaísmo que temían a Dios se fueron con Pablo y Bernabé, y ellos le hablaron y les exhortaron a permanecer fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad se reunió para escuchar la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron tal cantidad de gente, se llenaron de envidia y empezaron a contradecir con palabras blasfemas lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé le dijeron con toda franqueza: teníamos la obligación de anunciarle primero a ustedes la palabra de Dios,
Pero como la rechazan y así se muestran indignos de poseer la vida eterna, vamos a dirigirnos a los judíos, porque el encargo que tenemos del Señor es este: te he destinado a ser luz de las naciones, para que lleve la salvación hasta el último rincón de la tierra. Al oír tal cosa, los no judíos se llenaron de alegría y empezaron a decir maravillas de la palabra del Señor. Y todos los que estaban destinados a la vida eterna abrazaron la fe. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Sin embargo, los judíos agitaron los ánimos de las mujeres destinadas que temían a Dios, distinguidas, que temían a Dios, y los hombres principales de la ciudad, y desataron una persecución contra Pablo y Bernabé hasta que lo expulsaron de su territorio. Entonces Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies para romper con ellos y fueron a Ícono. Los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Somos su pueblo y oveja de su rebaño. Aleluya. Aclama al Señor tierra entera. Sirva al Señor con alegría. Entren en su presencia con aclamaciones. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyo, su pueblo y oveja de su rebaño. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi una enorme muchedumbre, imposible de contar, formada por gente de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas. Estaban de pie ante el trono y delante del Cordero, vestidos con túnicas blancas y llevaban palmas en las manos. Uno de los ancianos me dijo: estos son los que pasaron por la gran tribulación y lavaron y blanquearon sus túnicas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y los sirven día y noche en su santuario. El que está sentado en el trono los admitirá a su presencia y los protegerá. Nunca más padecerán hambre ni sed, y no los agobiará el sol ni el calor, porque el Cordero que está en el centro, frente al trono, será su pastor, y los conducirá hacia los manantiales de agua viva, y Dios secará toda lágrima de sus ojos. Palabra de Dios. Aleluya, 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 Jesús es Señor. Aleluya, 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 Jesús es el Rey. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Señor Jesús. Aleluya, 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 Jesús es Señor. Aleluya, 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 Jesús es el Rey. Aleluya, aleluya. Aleluya, Jesús es Señor. Aleluya, 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 Jesús es el Rey. La palabra de Dios que acabamos de escuchar nos muestra claramente un tema que es el propio y específico del cuarto domingo de Pascua. Las lecturas, de una forma u otra, nos van a decir que el Señor es el pastor. Lo vemos en el pastoreo de Pablo y Bernabé, que deciden ir a buscar las ovejas de los pueblos paganos. Lo vemos en el Evangelio claramente también, como Jesús dice que Él es el buen pastor. El Salmo igual. Este cuarto domingo de Pascua es conocido en la Iglesia, de hecho, como el Domingo del Buen Pastor. Siempre que celebramos el tiempo pascual, siempre que llegamos a este domingo, no importa el ciclo dominical, vamos a escuchar alguna lectura que nos va a decir que Jesús es buen pastor. Y esto no es otra cosa que un efecto de la Pascua. De hecho, en el tiempo pascual, mientras nosotros vamos viviendo nuestra existencia acompañados por la celebración, por la liturgia, por la misa, y vamos siendo acompañados por la palabra de Dios, de alguna manera en el tiempo pascual, lo que se nos va manifestando por medio de esta palabra es el efecto de la pasión, muerte y resurrección del Señor sobre nuestra vida. Jesús nos ha revelado el amor y la misericordia del Padre, pero no solamente la ha revelado y la ha dado a conocer, Él es el que la actúa, Él es el que hace que se ponga en movimiento y Él es el que la hace presente. Son distintos momentos de lo que es un solo acontecimiento. Por una parte, revelar es dar a conocer. Yo estoy aquí y puedo predicar y doy a conocer la verdad acerca de Jesucristo. Pero alguien puede estar dando un testimonio, pero eso no significa que haga presente eso de lo que está dando testimonio. Mientras que Jesús da testimonio sobre el Padre, pero también le hace presente. Jesús da testimonio sobre la acción del Espíritu y es el que envía el Espíritu. Jesús nos comunica, nos revela que hay salvación en Él. Él es el Salvador. Esa salvación se actúa, se realiza en Él. Entonces, pasión, muerte y resurrección en Cristo nos da a conocer algo, pero también nos da a conocer algo que sucede, que pasa en nosotros y que sigue pasando a través de la historia. Cuando se nos presenta a Jesús como buen pastor, nos está resumiendo lo que ya hemos venido celebrando durante toda la Pascua. Fíjense que en el libro del Apocalipsis hermosamente se nos habla de cómo nosotros encontramos salvación en el Cordero. Y de hecho, interesantísimo cómo terminaba esta lectura del Apocalipsis cuando nos decía que el Cordero, ese será su pastor, Él enjugará todas las lágrimas. Y Él
el Cordero será su pastor. A mí me pareció muy interesante cómo el autor del Apocalipsis nos presenta esta imagen, porque es una imagen totalmente contradictoria, porque generalmente un cordero no es pastor. Los pastores cuidan de los corderos. Recuerden lo que Jesús le dijo a Pedro la semana pasada: apacienta mis ovejas, cuida mis corderos. El pastor cuida de los corderos. Y sin embargo, en el libro del Apocalipsis nos dicen que el cordero es el pastor. Es una imagen muy fuerte y poderosa. ¿Por qué? ¿Y a qué se refiere? ¿Por qué la imagen del cordero? La imagen del cordero porque Jesús es el cordero pascual, es el que se sacrificó para liberar al pueblo, en nuestro caso para liberarnos del pecado y de la muerte. Él es el cordero pascual, de ahí la imagen del Apocalipsis. Y siendo cordero sacrificado, es al mismo tiempo pastor. Y como pastor, ¿qué hace? Nos guía y nos alimenta. Tenemos que recordar, por ejemplo, el Salmo 23, cuando nos dice que el Señor, que es nuestro pastor, nos guía, nosotros escuchamos. Jesús nos lo decía en el Evangelio hoy: mis ovejas escuchan mi voz. Nosotros reconocemos la voz del pastor, escuchamos. El Salmo, que conocemos muy bien: el Señor mi pastor, nada me faltará, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas, me guía por el mejor camino. Te pone toda la imagen con respecto a lo que hace el pastor. El pastor que guía, el pastor que es reconocido. Esa expresión de tu vara y tu callado me sosiegan tiene que ver con cómo el pastor llama a sus ovejas. Las ovejas le siguen, él las cuida, las lleva a descansar, las lleva a alimentar, las protege. Así que el pastor, Jesús, buen pastor, realiza ese ejercicio con nosotros para que nosotros podamos vivir como hijos e hijas de Dios. Fíjense, el primer elemento, el de el Cordero Pascual, el sacrificio. Llegamos aquí a la Eucaristía y lo reconocemos. ¿Por qué? Porque en el altar se celebra nada más y nada menos que el sacrificio del Señor Jesús. Él se ofrece por nosotros en su cuerpo y su sangre. Y con ese sacrificio, ¿qué nos trae a nosotros? Nos trae reconciliación. Esa reconciliación y ese perdón que recibimos por medio de la Iglesia, con el bautismo, con el sacramento de la reconciliación, con la misma Eucaristía, con la unción de los enfermos, nos trae reconciliación. Esa es una de las misiones de Jesús. Él reconciliar al mundo con el Padre, el reconciliarnos a nosotros con el Padre. Pero es la única. Se trata solamente de limpiarnos y ya. Pues no, es más que eso. Es más que eso. Buscando una imagen que pudiera hacerme pensar en esto. Ayer tuve la oportunidad de estar junto con un compañero sacerdote en una boda. Interesante cómo la gente se viste para las bodas y el trabajo que pasan para vestirse para una boda. Igual para actividades de este tipo. Y de hecho me dio con recordar también, ahora que estamos ya pronto en la época de las graduaciones, ¿verdad? Vienen el prom y todas estas cosas, el baile de graduación. Y usted ve que la gente no, los jóvenes o las jóvenes y aquellos que van a participar de esta actividad, bueno, una cosa, de las cosas más difíciles es cómo se van a vestir. Porque no se crea que van a ir al closet a buscar un traje que tienen en el closet para ponérselo. No. Es y Dios libre que cuando llegue a la boda alguien tenga el mismo traje que uno tiene. Dios libre. Así que usted coge y pasa todo ese trabajo y todo ese esfuerzo. Consiguió por fin el traje, piensa en el traje de boda. Fue a la boda, lo usó, gastó lo que haya gastado en el traje. Cuando terminó la boda, cogió el traje y lo llevó al laundry. Se lo pusieron impecable el traje, usted lo puso en una bolsa plástica, lo metió en el closet y ahí se quedó por los próximos 40 años. Hasta que aparezca alguien que a lo mejor es una pieza de museo. No sé,
Tienen que chequear ahora a ver cuántos de los closets de ustedes parecen museos, con un montón de ropa que se compró para una vez y ahí están. Se llevó, se limpió y ahí está. Pues el asunto es que los cristianos no somos ropa de museo. Jesucristo no nos ha purificado de nuestros pecados para después engancharnos. Y ya. Perdonen el ejemplo que les voy a dar en este momento. Pero nosotros somos como esos mahones que uno no se quita. Eso que usted busca siempre. ¿Sabe de lo que estoy hablando, verdad? Es que usted llegó y va a pasar el día y usted quiere poder pasar el día sin problema ninguno. Obviamente, usted le da pela, se despintan. Usted coge después, los lava, le quita lo estrujado para volverlos a usar tan pronto pueda. Yo soy de la generación que tuvimos el privilegio de romper nuestros pantalones. Sí, a mí me compraban los mahones y yo los rompía. La generación actual no tiene ese privilegio porque ya los compran rotos. Una cosa bárbara. Imagínense si no quieren pasar trabajo, que no quieren pasar trabajo ni para romper ellos sus pantalones con su propio esfuerzo. Pagan porque se los rompan. Es una cosa bárbara. Pero yo me acuerdo, cuando estaba en escuela elemental, una de las cosas que mi madre tenía que hacer a mitad de año escolar era ponerle palchos a los pantalones de escuela, generalmente en las rodillas, siempre, todos los años. Todos los años mi mamá tenía que ponerle palcho porque, imagínense, uno no paraba, se lo rompía. Así que así somos nosotros. Nosotros estamos viviendo. Y como estamos viviendo, ese buen pastor no solamente debe encargarse de que seamos reconciliados y purificados, nos prepara para la vida y nos lleva por la vida. El buen pastor nos acompaña en la vida y nos acompaña educándonos y enseñándonos. La misa nuevamente nos muestra formas en las que el buen pastor nos educa. Escuchamos la palabra. ¿Para qué la escuchamos? Claro está, para nosotros ver cómo vivimos y fortalecemos nuestra relación con Dios. Escuchamos a Dios que nos habla, que nos está indicando cómo poder vivir y llegar a la perfección en el amor en medio de los acontecimientos ordinarios de nuestra vida. Nos alimenta con su Eucaristía. Nos alimenta también con la fraternidad, cuando nos unimos y compartimos como comunidad. Ciertamente el buen pastor está ahí, velando, cuidando a sus ovejas, dándole la oportunidad siempre de que puedan seguir caminando en medio de las dificultades propias del camino, pero Él ahí nos ayuda a caminar para que nos mantengamos siempre junto al Padre bueno. Nos decía la lectura del Evangelio que decía Jesús con respecto a sus ovejas: nadie las arrebatará de mi mano. Y esto para cada uno de nosotros debe ser este signo tremendo de esperanza. Si me pongo en manos de Dios, nadie me va a arrebatar de su mano. Yo les he contado muchas veces y les repito, ¿verdad? Nosotros hay expresiones que se ponen de moda, ¿verdad? Expresiones. Y una que la escuchamos con mucha frecuencia es: pon las cosas en manos de Dios. Y ponemos las cosas en manos de Dios. Es que ya están en sus manos. El cristiano ya está en las manos de Dios. Es que no tenemos que hacer ni siquiera el ejercicio de ponerlas, porque están ahí. La duda es nuestra, no es de Dios. El problema es nuestro. Pero ahí estamos, poniendo las cosas en manos de Dios y después quitándoselas de las manos. Llegamos al Santísimo: Señor, brega con esto. Y cuando salgo tengo exactamente la misma preocupación porque nos cuesta trabajo, queremos tener el control de las cosas. El Señor Jesús lo que nos está diciendo es: nadie nos arrebatará de su mano. Y entonces en nuestra vida pues está el poder experimentar eso. ¿Cómo lo experimentamos? ¿Cómo lo encontramos? ¿Cómo se hace real en nuestra vida y no se convierte solamente en un eslogan o una frase?
Usted puede pasar por momentos de dificultad y de dolor. Y viene siempre alguien y te dice, ay, Dios está contigo. Sí, pero después tú te vas y yo me quedo con mi dolor. Entonces, ahí, cada uno de nosotros puede ver cómo también Jesús, buen pastor, se hace presente en la vida de los demás, porque también nos podemos hacer presentes, realmente. Yo tengo que decir que yo tengo un defecto terrible. A mí, hablarle a la gente cuando lo está pasando mal se me hace muy difícil. Encontrar palabras para hablarle a las personas cuando están sufriendo mucho, no me salen. No me paro aquí, pero padre, usted ahí habla todo lo que quiera. Bueno, esto es otra cosa. Pero de momento se te murió alguien, estás en duelo, estás en el hospital y todo te duele. Entonces, a mí me cuesta trabajo. Y me cuesta trabajo, entre otras cosas, porque yo soy muy honesto conmigo mismo en términos de pensar que a mí no me duele lo que te duele a ti. Yo no sé lo que tú estás pasando, porque yo ese dolor no lo tengo. Tiene que ser terrible. Me cuesta trabajo entenderlo y no sé qué decir. Me pasa. Es difícil. Y hace un tiempo atrás, una persona a quien le tengo mucho aprecio y quiero muchísimo, doña Iris del Canal 13, varios años atrás, se murió su esposo. Y yo fui a la funeraria y esto que yo les voy a decir es lo que me cuenta ella, porque yo no lo percibí. En aquel momento en la funeraria había un diácono realizando una celebración. Así que, y yo fui a encontrarme con ella, o sea que no fui en calidad de ir a hacer algún acto religioso el que fuera. Pues yo fui, la veo que está al frente, traté de disimuladamente, lo más despacito posible llegué, me senté al lado de ella. Estuve como 5 minutos al lado de ella, ella me miró, le di un abrazo, y después de un ratito me fui. Con el tiempo, ella me cuenta de que aquel día ella estaba toda dolida por lo que le pasaba. Dice, padre, yo lo que recuerdo es que yo estaba mirando al suelo y de momento mire unos zapatos, de esas pocas veces que yo me pongo zapatos. Y yo miré unos zapatos y ahí levanté la vista y usted estaba al lado mío. Usted no sabe lo que significó eso. Usted no sabe la paz que trajo a mi vida el que usted estuviera ahí al lado mío por un momento. La verdad es que yo no lo sabía. No es simplemente dar una palabra. ¿Cómo yo me hago presente en la vida del otro para ser también el amor consolador de Dios? ¿Cómo hacemos que las personas y en medio del mundo la gente pueda comprender que Dios existe? Porque la gente, este es el problema. El problema que tiene aquel que dice no creer es que la verdad es que él no tiene evidencia para creer, igual que no la tiene usted. Y nosotros vamos a decir, pues claro, porque tenemos fe. El asunto es que nuestra experiencia humana, nuestra manera de conocer las cosas, siempre va a pasar por la experiencia. No hay forma de que nosotros no conozcamos plenamente algo si no hay una experiencia que nos haga llegar a eso. Así que, si tú pasas toda la vida recibiendo bimbazos y cocotazos, que alguien venga a hablarte de Dios, ¿qué tú vas a decir? ¿Dónde está? Si yo lo que conozco es violencia, dolor, tristeza y llanto, y no ha habido otra cosa en mi vida, ¿dónde está? Y tú le puedes hablar de lo que quieras, pero su experiencia no es una experiencia de amor. ¿Cómo llevamos nosotros al mundo a reconocer la presencia de Dios? Porque hay aquellos
que más allá de lo que podrían ser sus consideraciones humanas, son capaces de vivir en el amor en ocasiones de modo heroico, donde otra consideración no lo pudiera llevar. Es curioso que nosotros hoy, al pensar en el buen pastor y en estas cosas y en cómo podemos llegar a ese amor de Dios en la concreción que se da en el amor de los cristianos, pues estamos a su vez en esta celebración que es en Puerto Rico, en los Estados Unidos, una celebración civil, no es religiosa. El Día de las Madres no es hoy una fiesta religiosa, es civil. Que nosotros la asumimos, y muy bien, está perfectamente, yo estoy totalmente de acuerdo, 100% de acuerdo, y lo mencionamos por eso mismo, es el Día de las Madres en Puerto Rico. Pero para que sepan cómo sabemos que es civil, pues hoy, aquí en las lecturas, quienes leyeron, fue una madre y una hija. Y esa madre, que Aracelis, está por ahí, que estaba leyendo hoy, ella es dominicana, es de la República Dominicana. Y dentro de 2 semanas me va a recordar que es el Día de las Madres en la República Dominicana y que tengo que felicitar a las madres dominicanas. Porque como vive acá en Puerto Rico, ella se aprovecha y en vez de celebrarlo una vez en mayo, lo celebra 2 veces. Así que en la casa más vale que le tengan regalo los 2 días, porque le tienen que tener regalo el Día de las Madres puertorriqueñas y el Día de las Madres dominicanas. Una fiesta civil, en un lugar lo celebran en un día, otro lugar lo celebran otro día. Y el asunto es que se celebra. ¿Y por qué se celebra? Obvio, claro, porque en la experiencia humana de la mayor parte de la humanidad, claro que hay sus excepciones, pero la mayor parte de la humanidad, todos sabemos que no hay amor comparable al que procede de la maternidad, que tiene unas características muy específicas. En nuestros tiempos es un problema hablar de estas cosas, pero la verdad es que hay algo que pasa con la mujer que asume la maternidad. Pariendo o no pariendo, que es otro tema, que de hecho también es un milagro extraordinario. Hay excelentes padres, hoy no es el Día de los Padres, y los hay. Aún así las madres, incluso aquellas que lo han sido por adopción, es algo distinto. Que me lo expliquen. Hoy la ciencia trata de explicarlo todo. ¿Por qué? Sabemos que biológicamente el cerebro de la mujer y del hombre funcionan de manera distinta. Y por alguna razón el Señor, en su sabiduría, nos construyó en esa diversidad que nos complementa y que permite que la mujer pueda vivir ese don de una manera muy particular. Cuando describimos el amor de Jesús, buen pastor, que se sacrifica, que alimenta, que cuida, que guía, ¿dónde vemos el reflejo de eso? En las madres. Los demás tratamos de hacer una mala imitación de eso. Pero en las madres. Y por eso es que en un día como hoy, el día que se celebra en cualquier lugar, se desborda la gente. Que está lleno de elementos comerciales. Sí, lo está, pues. De todo se aprovecha la gente para vender en todos lados. Pero en el fondo, aunque no existieran esos elementos comerciales, nosotros quisiéramos, ¿cómo no vamos a tener un día para honrar la maternidad? Es necesario. Es necesario. Si usted si borráramos hoy del calendario el Día de los Padres, lo podemos borrar.
¿Usted sabe qué van a decir los padres? Pues, quédate con él. Porque a fin de cuentas, ¿usted sabe qué va a ser el domingo, el Día de los Padres, los padres? Lo mismo que hicieron el domingo anterior. Lo mismo. Pero si usted dijera, vamos a borrar del calendario el Día de las Madres, muy probablemente serían los padres los primeros que dirían, no, no. ¿Cómo tú vas a borrarle el calendario el día para yo celebrar a mi mamá? No. Los primeros que lo defenderían serían precisamente los hombres. Y ojalá un día como este nos ayudara a ver ese valor extraordinario en el mundo que tiene lo peculiar de lo femenino, en su belleza. A mí me da mucha pena que los temas que tienen que ver con lo que es ser hombre, mujer, traiga tanto conflicto en la sociedad. Porque la diversidad en el mundo es hermosura. Cuando tú la logras ver, es una cosa espectacular. Y si hay algo que es hermoso, es notar que hay diferencias marcadas entre lo femenino y lo masculino. Pero ¿qué tenemos que hacer? Allá nos ponemos nosotros que nos inventamos cada cosa para dividirnos y a pulsear, y a pulsear, y a pulsear. Claro está, en gran medida, el control que han querido tener los hombres a través de la historia también está claro, y de eso podemos hablar en otra ocasión. Hoy en lo que nos tenemos que enfocar es en el amor de Jesucristo que se manifiesta y que se da. Y que nos ha brindado a nosotros un vehículo para conocer concretamente la existencia del amor de Dios en el amor materno. Hoy es un buen día que uno podría decir, yo sé que Dios existe porque tengo madre. O porque he tenido madre. Y el amor de mi mamá hizo que yo supiera que existía en medio del mundo el amor. Y en el momento en que yo sé que existe el amor, es el momento en que yo sé que existe Dios. Porque Dios es amor, nos dice el apóstol Juan. Hoy nosotros, llenos de gratitud, al Padre bueno le decimos gracias porque nos enviaste a tu Hijo, buen pastor, que sigue cuidándonos, que sigue cuidando a su iglesia. Y agradecemos el don de ese amor revelador de Dios, que ha sido el amor de nuestras madres para nuestra vida. Amén. Hacemos profesión de nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato.
padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Llenos de confianza, presentamos nuestra oración a Dios Padre por su Hijo Jesús, buen pastor de la Iglesia, y le decimos: buen pastor, escúchanos. Buen pastor, escúchanos. Oremos por la Iglesia, para que como luz ilumine con el amor de Dios a los hombres, roguemos al Señor. Buen pastor, escúchanos. Por los obispos, sacerdotes y diáconos, para que en su misión sean como Jesús, el buen pastor, roguemos al Señor. Buen pastor, escúchanos. Por todas las madres de nuestra parroquia y del mundo entero, que Jesús, el buen pastor, cuide y bendiga su quehacer diario y su familia, roguemos al Señor. Buen pastor, escúchanos. Por los que tienen hambre de pan, por los que tienen sed de justicia y amor, para que el Señor seque las lágrimas de todos los que sufren, roguemos al Señor. Buen pastor, escúchanos. Por los enfermos, los que sufren soledad, los indiferentes, los que no creen y viven sin esperanza, roguemos al Señor. Buen pastor, escúchanos. Por todas las comunidades parroquiales, para que el Señor se digne llamar a jóvenes que sean sacerdotes, nos otorgue vocaciones a la vida religiosa, roguemos al Señor. Buen pastor, escúchanos. Por los proyectos de nuestra comunidad parroquial, roguemos al Señor. Buen pastor, escúchanos. Por nuestros familiares difuntos, roguemos al Señor. Buen pastor, escúchanos. Por el fin de esta pandemia, roguemos al Señor. Buen pastor, escúchanos. Por nuestras intenciones que las presentamos en silencio, roguemos al Señor. Buen pastor, escúchanos. Dios y Padre bueno, acoge la súplica que te hemos presentado. Todo te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Eran 100 ovejas que aquel pastor tenía. Eran 100 ovejas
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, por estos misterios pascuales concédenos ser constantes en la acción de gracias, para que la continua eficacia de la obra redentora sea fuente de inagotable alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque con la destrucción del pecado son renovadas todas las cosas y queda restaurada en Cristo la plenitud de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría junto con los ángeles y los arcángeles, que cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar. Santo, 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 cantan los ángeles de Dios, y toda la tierra lo repite a una voz. Santo, 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 cantan los ángeles de Dios, y toda la tierra lo repite a una voz. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Está vivo, está presente, Dios es real, y yo le adoro reverente. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Jesús está vivo, Jesús está vivo. Su sangre me sana y sacia mi alma. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Roberto Octavio y su obispo auxiliar Alberto, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Especialmente recuerda nuestras madres difuntas, aquellas cuyos nombres están sobre el altar, aquellos que han muerto a causa de la guerra, del COVID-19, los que sus restos están en nuestro columbario y todos aquellos por quienes te ofrecemos esta Eucaristía. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es verdad, yo lo creo, así es, amén, amén, amén. Amén, lelolai, amén, lelolai, amén, lelolai, amén. Amén, lelolai, amén, lelolai, amén, lelolai, amén. Llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios, cantemos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, tú que estás en los que aman la verdad, haz que el reino que por ti se dio llegue pronto a nuestro corazón. El amor que tu Hijo nos dejó, ese amor habite en nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Habite
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda fe en ti. Maestro, ayúdame a nunca buscar, querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
vivo viene a darnos hoy su pan, fuente de la vida, principio del amor. Vengo a recibirte, oh Señor, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Cristo vivo viene a darnos hoy su pan, fuente de la vida, principio del amor. Vengo a recibirte, oh Señor, vengo a recibirte, oh Señor. Vengo a recibirte, oh Señor. Oremos. Te pedimos, Pastor bueno, que cuides con solicitud a tu rebaño y conduzcas hacia las praderas eternas a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Siéntese, por favor. En este Domingo del Buen Pastor pedimos una familia voluntaria que quiera llevar a su hogar el cáliz peregrino para orar durante esta semana por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Muchas gracias. Les recordamos que puede colaborar con nuestra comunidad parroquial en las cajas de donativos al final de la misa o por medio de ATH móvil. En las puertas están ya los códigos también para poder escanearlos. Y también utilizando la aplicación Givelify, cualquiera de ellas. Si usted nos está viendo tan pronto termine la misa, pues puede utilizar su teléfono celular para colaborar con nosotros. Este es el momento de hacerlo, no lo deje para luego. Y así ayuda a que continuemos nosotros realizando los ministerios que realizamos en esta porción del pueblo santo de Dios que nos corresponde y el servicio también que damos a aquellos que se unen a nosotros de distintas partes del mundo. Siempre les aconsejamos que aunque comparta con nosotros la Eucaristía a través del medio digital, tenga la oportunidad también de acudir a su comunidad parroquial. Sabemos que gente en los Estados Unidos, pues a veces están allá, participan de la misa parroquial, pero luego, para tener un poquito el sabor criollo, ¿verdad? Pues se unen a nosotros en esta misa de Facebook. Siempre es oportuno y sepamos que nada va a sustituir lo presencial y lo personal, ¿verdad? Hay que estar ahí. Y esa experiencia del amor de Dios que se vive en las comunidades donde quiera que sean en el mundo, pues es especial. Así que acuda siempre a su comunidad parroquial, aún de manera presencial. Durante el mes de mayo estaremos ofreciendo todas nuestras misas por todas nuestras madres vivas y difuntas. Los nombres van a permanecer sobre el altar durante este mes. Y nuestro itinerario y horario de misas para la semana, pues el de costumbre, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, el sábado a las 6 de la tarde y el domingo próximo, 6:30 a 9, 11:30 de la mañana, como de costumbre. Un abrazo fuerte a todas las madres, una vez más en su día, que pasen un día espectacular con sus seres queridos alrededor. Y nada más nos ponemos de pie para hacer la oración al Santo Cristo de los Milagros y decimos todos: Santo Cristo de los Milagros, intercede ante tu Padre a favor de las necesidades que hoy te presento. Concede la salud a los enfermos. Bendice nuestro hogar. Danos valor para enfrentarnos a nuestros problemas. Líbranos de todos los males de cuerpo y alma. Aumenta nuestra fe. Enciende nuestra caridad. Danos esperanza en las luchas de la vida. Otórganos la paz interior y exterior. Haznos valientes apóstoles tuyos. Atiéndeme especialmente en las necesidades que hoy te presento, pues tú me dices: vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Recibe, Señor, mi promesa, y después de las luchas de la vida, concédenos encontrarte en la casa del Padre. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz.